Jeremías 1, del 4 al 10, ¿sale? Bueno, la voy a leer. Dice, estas son las palabras de Jeremías, hijo del Hilquías, uno de los sacerdotes que vivía en Anatot, tierra de Benjamín. A Jeremías le comenzaron a llegar mensajes del Señor en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Siguió recibiendo mensajes proféticos durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Continuaron hasta el fin del reinado de Sedequías, también hijo de Joasías y rey de Judá. Su reinado terminó cuando el pueblo de Jerusalén fue llevado como prisionero en el 5.º mes de aquel año. Les leí desde el 1, pero ahora voy en el 4. Dice, me llegó este mensaje del Señor. Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Entonces yo respondí, pero Señor Dios, yo soy muy joven y no sé hablar en público. Y el Señor me dijo, no digas solo que eres un joven, porque irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No le temas a la gente porque yo estaré protegiéndote. Es la decisión del Señor. Esa palabra Dios me la dio a mí hace exactamente 9 años. Y esta semana que yo platicaba con la pastora, ella me decía que cómo andaba yo. No, pues bien, ¿no? Siempre hay que estar prestas en la palabra, porque Dios no sabe cuándo te va a querer usar. Hasta en el metro nos usa, o sea, en el camión, en nuestra casa. Siempre tenemos que estar prestas en la palabra y en oración, y el Espíritu Santo siempre nos usa. Acuérdense que nosotros aquí en la tierra somos extensiones de Dios y del Espíritu de Dios. En la semana aprendí algo bien padre que dice, el Padre habla, el Espíritu desciende y el Hijo recibe. Entonces, cuando el Padre habla, el Espíritu Santo nos muestra qué quieres que hable, ¿no? Y cuando La Paz me dijo, yo decía, Dios, o sea, de muchas cosas que me había mostrado, yo decía, ¿qué? O sea, ahora. Y ayer que yo oraba, Dios me llevaba otra vez a esta palabra. Por eso yo te decía, primero que nada, nosotros somos un plan de Dios, no del hombre. Aquí dice muy claro, fíjense, vamos a empezar a desglosarlo un poquito. Número 1, ya Dios nos conoció, ¿sale? Porque dice, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. O sea, desde mucho antes, Él ya sabía quién iba a ser mi mamá, quién iba a ser mi papá, Él ya lo sabía. Porque dice antes del vientre de tu madre. Número 2, Dios me aparta para Él, Dios nos aparta para Él. Dice, o sea que Él me santificó, dice aquí, antes de que naciera ya te había elegido. Eso es que Él nos elige, nos aparta. Es como cuando vamos y compramos algo. Acuérdense que Él nos compró a precio de sangre, ¿no? Pero cuando vamos al mercado o al súper, a donde sea, cuando queremos algo, lo apartamos para nosotros. O esas tiendas que hay como en suburbia, o no sé, hay tiendas que dicen, apártelo, ¿no? Y después regresa por él. Entonces, cuando Dios dice, yo ya te aparté, ya te santifiqué. Acuérdense que el ser santo es ser apartado para Dios, ¿no? Número 3, me eligió para llevar el mensaje de su corazón. ¿Por qué? Porque dice, ya te había elegido para que fueras profeta para las naciones. Dios, cada uno de nosotros tiene un llamado, cada uno de nosotros. Y como dices tú, ¿cómo sé yo? ¿Cuántos han preguntado eso? ¿Cuántos dicen de veras? ¿Cómo sé yo que de veras tengo un llamado de parte de Dios? ¿Nunca se lo han preguntado? ¿Nunca han tenido esa curiosidad de decir, pues sí, vengo a la iglesia y sí me congrego, pero nada más? O sea, nada más voy los domingos, en la semana a lo mejor oramos, a lo mejor no lo sé, el tiempo de intimidad que tú tengas con Dios, cada quien. Pero no te has preguntado, o sea, ¿de verdad Dios me llamó para esto? O sea, nada más para ser papá, mamá, hermano, hijo, pero ¿no hay algo más? ¿No ha entrado en su corazón la inquietud de decir, ¿hay algo más de parte de Dios para mí? ¿Cómo es que sabes? Porque estás ahí sentado.
Porque cuando Dios nos llama, dice aquí que nosotros ya fuimos elegidos, que Él ya sabía desde antes que naciéramos qué íbamos a hacer. Ya sabía que Iván se iba a llamar Iván, ya sabía que yo me iba a llamar Yuri, ya sabía que Benito se iba a llamar Benito, Él ya sabía todo. Él sabe perfectamente quiénes iban a ser nuestros papás y para lo que nosotros fuimos llamados. Cuando Dios nos crea desde el vientre de su madre, como lo hizo con Jeremías, Él ya sabía para qué lo quería, para ser profeta para las naciones. Muchos los ha creado para ser pastores, a muchos los ha creado para ser maestros, para ser evangelistas. Es que algo que quiero que entendamos, dices, ahorita vas a entender por qué esto. Porque el llamado de parte de Dios es una cosa. Y nuestro oficio o nuestro trabajo es otra. Y son dos cosas bien diferentes, porque para ser doctora, ¿a poco no estudian? Para ser maestros, para ser abogados, todos tienen un estudio, deben de llevar un estudio. Pero es algo que tú decides ser, es algo que tú dices, pues yo quiero ser doctora. Ahorita le preguntas a una niña, ¿qué quieres ser de grande? No, pues doctora, maestra o mamá, ¿no? Porque ya muchas niñas juegan hasta ser la mamá y yo, ay, si supieran lo que a lo que están jugando. Pero ese es algo que tú decides y el llamado no. El llamado de parte de Dios es algo que Él decide para ti, es algo que Él pone para ti. Y por obvias razones, tu oficio, tu carrera, tú te vas a preparar tú aquí en lo terrenal. Pero para tu llamado, el que te va a capacitar es Dios. Son cosas muy distintas. Para ser maestra o abogados o doctores pasas por un proceso de que tengo que ir a esta clase, que tengo que ir a este examen, con Dios no. Nuestro llamado es totalmente diferente. Ahí quien nos va a capacitar es el Espíritu Santo. Ya el llamado ya lo tienes. Yo no sé si aquí sentados hay profetas, hay maestros de la palabra, hay evangelistas. ¿Quién tiene facilidad de hablar? Y dices, no, pues es que yo le predico hasta a los perros. Eres un evangelista en potencia. Pero a veces no lo creemos, no estamos atentos de lo que Dios nos quiere decir. Buscamos todo, o sea, aprender de todo, chin. Pero les digo algo, y es padre. Yo la verdad es que admiro quien termina una carrera, admiro quien se prepara yo conozco, por ejemplo, a mi jefa, ella es química laboratorista del IMSS. Pero yo la veo que estudia y ya otro posgrado y otra cosa, y no es que yo, fíjense, o sea, es que yo quiero ganar más o yo quiero esto, y está bien, está padre que ella aspire a un puesto mejor, está padre, pero yo creo que Dios me daba esta palabra porque yo le decía a Él, ¿cómo a veces se nos olvida para lo que fuimos creados realmente? Como hijos de Dios. Porque si tú vas con el mundo, ¿qué te va a decir el mundo? No, pues yo estoy bien, tengo una super carrera, tengo un super esto, tengo un super lo otro, ¿no? Y tengo esto, mi casa, mi trabajo me ha dado un carro, mi esfuerzo. Si tú vas con alguien del mundo así los escuchas hablar. Pero yo le estoy hablando al pueblo de Dios. Yo les dice, cuando Dios de repente me habla o me da una palabra, dice, le vas a hablar a un pueblo que habla tu mismo idioma. Si ellos no te escuchan, allá ellos. Pero es un pueblo que habla tu mismo idioma, porque todos hemos leído la palabra, todos hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Entonces ahorita le estoy hablando al pueblo de Dios, a un pueblo que tiene que tener bien claro que una cosa es lo secular y otra cosa es lo eterno. Porque Dios nos llama a hacer muchas cosas, muchas, que a veces dejamos. Y nuestro llamado a fuerzas necesita ser descubierto por el Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos por Él, muchas veces el Paz Agus nos decía, ¿le has preguntado a Dios para qué fuiste llamada? O sea, ¿cuál es tu don? ¿Acaso alguien que levante la mano y diga, yo tengo un don de parte de Dios? Yo sí estoy segura que tengo un don de parte de Dios. Entonces, a veces eso es triste, que como iglesia de Dios no sepamos para lo que Dios nos creó. Sí nos creó para reproducirnos, para vivir, como dice en la palabra, reproduzcanse
y sean fructíferos y cásate, y sí, pero estoy hablando de algo eterno, algo más allá que lo físico que tenemos. Porque a veces el decir, sé fructífero, en la mañana que orábamos, me impactó todo esto porque cuando André oraba, dijo estas palabras y yo dije, Dios, ¿cómo todo lo acomodó? Antes de que naciéramos tú ya nos habías visto. Y a veces creemos que ser fructíferos o ser llamados por Dios necesitamos tener mucho y no es así. Sí necesitamos tener mucho, pero de Él. ¿Sabe qué pasa con él? ¿Qué nos pasa como seres humanos o como iglesia? Que lo hacemos al revés. Dice la palabra que primero busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por qué. Y nosotros lo hacemos al revés. Nosotros desgraciadamente el ser humano a veces queremos la añadidura, pero sin buscar el reino de Dios y no es así. Por eso muchos dicen, es que yo busco de Dios, es que no, sí, bueno, medio busco de Dios, medio le oro, medio ayuno. ¿Y por qué no me va bien? ¿Y quién te dice que no te va bien? Tú lo estás viendo en tu carne que no te está yendo bien. Yo les voy a contar un poquito, yo mucho tiempo, mi esposo tenía un trabajo muy pesado, la verdad, desde muy temprano hasta muy noche regresaba. Y muchas veces discutíamos porque yo decía, es que también necesitas estar aquí, tener tiempo para Dios y cosas así, ¿no? Y un día Dios me mostró que no iba a ser en mis fuerzas, que lo iba a hacer Él. Entonces, ¿qué hice yo? Pues como hija de Dios tenemos que buscar de Dios su voluntad y sobre todo orarle a Él, no pelear, no contender, buscar de Él. Bueno, ahora que ya está en la casa, que ya dejó el trabajo por lo que sea, gracias a Dios abrió un negocio, una taquería y X cosa. Empezamos a pasar una situación difícil económica, porque ustedes saben que el abrir un negocio, por pequeño que sea, es invertir. Y en lo que jala, y en lo que te das a conocer en los tacos, y en lo que… Y un día yo sentada así llorando, decía, ay Dios, pero casi así, María Magdalena, ¿no? Ay Señor, es que ¿por qué? Tú me lo prometiste, tú me dijiste. Y clarito y cuando me dijo, tú lo estás viendo físicamente, yo no. Y ahora que veo que mi hijo se lleva que mi esposo y mi hijo de verdad son dinamita ahí, es riéndome todo el día. Cuando a mi hijo, mi esposo, los que no saben y los que sí me conocen más, él se fue 8 años a Estados Unidos. Entonces cuando él regresa, para mi hijo fue difícil adaptarse a su papá, porque todo era mamá, ¿no? Y ahora era de mamá esto, ahí está tu papá, no, tú. Y yo le decía, no hijo, es que debes de honrarlo, él es tu papá, X, ¿no? Y ahora que yo veo que ellos se llevan tan bien de verdad y que ya casi ni no, tú quédate aquí, nosotros nos vamos a vender y yo, órale, ¿no? Pero ese día yo me quedé sentada y dije, Dios, perdóname porque estoy viendo lo físico, pero no estoy viendo lo eterno que tú estás haciendo. Porque que él honre a su papá como debe de ser, es eterno. Es algo que va a ser bendición para mi hijo. Que mi esposo ahora tenga tiempo de orar y de clamar a Dios, es algo eterno que él está sembrando. Entonces, si su llamado como esposo es velar por tu esposa, por tus hijos, él ahorita lo está haciendo. Y cuando yo vi eso dije, Dios, perdóname, porque a veces vemos lo difícil o por qué está pasando esto, déjaselo a Dios. Yo escuchaba de un pastor en la semana que decía, muchas veces pasamos un buen de cosas y no sabemos qué hacer. Es que Dios, ¿qué hago? Dios nos llamó como hijo, como dice él, yo ya te conocía, yo te aparté para mí. Ah, pues como hija de él, ¿a quién tengo que buscar? A papá. ¿Y por qué siempre vamos y buscamos todo menos a papá? Y yo en la semana oía de el pastor que decía, cuando no sabes qué hacer, no hagas nada. Siéntate, enciérrate con Dios y ora y ve con el que sí sabe qué hacer. Él sí sabe, siempre vas a saber qué vas a tener que hacer. Tú no, nosotros no. A veces pasamos situaciones que decimos, es que no sé, esto ya me sobrepasó. No, ya no sé qué hacer. Ve y ora con el que sí sabe qué vas a hacer. Y cuando yo escuché esto del llamado, dije, es cierto, si tan solo la iglesia
cada uno de nosotros comprendiéramos que nosotros fuimos llamados por algo, que las tribulaciones son parte del llamado, que las bendiciones son parte del llamado, que lo que podamos estar aprendiendo son parte del llamado de Dios. Que ahorita lo que podamos estar, Dios lo permite, ¿saben por qué? Para que un día su peso de gloria lo podamos soportar. De tanta bendición que nos va a dar, de tanto que Él va a hacer por nosotros, un día nos vamos a estar riendo. Yo le decía a mi esposo en la semana y él me abrazaba y me decía, un día nos vamos a reír de todo esto, gordita, de todo lo que hemos pasado. Y sí es cierto, porque muchas veces ha pasado, que pasamos cosas difíciles y a rato ya nos estamos riendo de todo. Dice, ¿me acompañan a Jeremías 1:6? Ahí mismo vamos a leer. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, es que yo no puedo con esta situación? Es más, no sé ni hablar, como decía Jeremías, si no sé hablar en público, no le sé predicar a la gente. Yo tenía una persona que de verdad así literal me decía, es que ¿cómo oro? Rezo, y yo le dije, es que el rezar es recitar algo, repetir y repetir algo. El orar es hablar con Dios, tú y Él, así como le hablas a tu papá, así debemos hablarle a Dios. Vamos a leer del 6 al 8, dice, entonces yo le respondí, pero Señor Dios, yo soy muy joven y no sé hablar en público. Yo les voy a decir una cosa, aquel que nos delega la comisión, Él nos va a capacitar. Si a ti te llamó a predicar, Él te va a capacitar. De verdad, a veces queremos estudiar tanto y para aprender a hablar, y les digo algo, aquí lo dice, yo te voy a decir qué decir y qué no decir. ¿Por qué te preocupas de qué hablar y qué no hablar? ¿Por qué nos preocupamos de qué decir y qué no decir? Pero ¿saben cuál es el obstáculo más grande que tenemos para cuando Dios nos llamó? Que toda la vida nos queremos estar calificando nosotros para poder ser calificados adelante de los demás. Toda la vida. No, es que no así, no, es que no así, no, es que no. Acuérdense que nosotros no necesitamos ser calificados para el hombre, necesitamos ser calificados para Dios. Y parte del llamado que Dios tiene es que Él nos llama a una vida de santidad, porque Él dice que ya nos santificó, que ya somos santos delante de Él, somos apartados para Él. ¿Es difícil? Pues sí. ¿Cuántos en las fiestas de Navidad dicen, no? Y está padre que convivas con tu familia, está padre que cotorrees con tu familia, pero hay un límite, o sea, hay un pequeño hilito que se puede romper de verdad. Cuando nosotros somos apartados para Dios, es eso, eres apartado para Él. Y ya el Espíritu Santo te empieza a incomodar, te empieza a decir que sí, que no. Cada uno de nosotros fuimos llamados a algo. En la mañana estaba platicando con mamá unas cosas y yo decía, si a ti Dios te llamó para un ministerio, pregúntale para cuál. No se conformen, iglesia, escúchenme por favor en el nombre de Jesús. No se conformen con venir y sentarse y escuchar. Busquen la dirección de Dios. Señor, ¿yo para qué puedo ser llamada? ¿Para restaurar a otra mujer? ¿Para ayudar a un joven? ¿Los jóvenes? ¿Para ayudar a un adolescente? No sé, o sea, los varones, ¿qué puedo hacer para ayudar al otro? Tengo que orar, voy a orar, Señor. Si me tengo que guardar en santidad para orar por mi hermano, lo voy a hacer. Porque acuérdense que Dios siempre va a escuchar las oraciones, pero siempre y cuando estemos en santidad con Él. Siempre, siempre. Entonces yo esta mañana, yo creo que lo que Dios, para empezar a mí primero me habló, ¿no? Que no se me olvide para lo que yo fui llamada. Porque acuérdense que la palabra pasa primero por el que predica, siempre. No crean que no, siempre. Entonces, cuando nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, hay que explotarlo, de verdad. Para empezar con tu familia, predícale a tu hermano, a tu hermana,
La verdad a mí a veces me da tristeza que hay muchas sillas vacías, pero les digo algo, tantito es la gente que se ha alejado de Dios y tantito somos nosotros como iglesia, porque no somos capaces de a lo mejor levantar el teléfono y hacer una llamada. Hey, ¿cómo estás? Hey, mira, estamos pasando la pandemia, pero estamos orando. Hey, está la pandemia, pero nos estamos reuniendo, confía en Dios, esto, lo otro. No lo hacemos, a veces ni con nuestra propia familia. Y Dios nos llama a muchas cosas, nos llama a perdonar, pero no obedecemos, nos llama a bendecir y no lo hacemos, nos llama a lo mejor darle a alguien al necesitado y a veces, híjole, no. En la mañana que hablábamos de los diezmos y las ofrendas, yo decía, es que también a eso Dios nos llamó. O sea, no lo vean como que, ay, es que en la iglesia, de verdad, en la iglesia tiene muchas necesidades, muchas. Y Dios nos ha llamado, no dice la palabra, traer los diezmos al alfolí. Traer, cumple con el diezmo, nada más. Da amor, porque si no das amor no tienes nada, pues da amor. Sí es válido que a veces nos enojemos, pues sí, pero ve con Dios, con el que sí sabe qué hacer y Él te va. Yo siempre le digo a mi mamá, ay, espérame, es que lo recibí en la carne, pero deja que baje el espíritu y ya, se me pasa. Y sí es cierto, porque en la carne todos nos aceleramos y nos enojamos. Pero esta parte del llamado para mí fue bien importante porque digo, si tan solo la iglesia entendiéramos cuál es su llamado. El que fue llamado a la alabanza, pues fue llamado a la alabanza. El que ha sido llamado a predicar, pues ha sido llamado a predicar. El que ha sido llamado para ser maestro, pues maestro será. Y como hablábamos ahorita, si fuiste llamado a evangelizar, todos hemos sido llamados a algo. Tampoco podemos decir, ay, es que como yo no soy evangelista, pues no les voy a predicar a nadie, porque a mí Dios no me ha dicho si soy evangelista o no. Pero sí te llamó a hablar de la vida nueva, de la restauración que Él da, del amor que Él da, de que Él cambia, que Él restaura. Todo, yo creo que cada uno de nosotros conocemos a alguien que tiene o un matrimonio disfuncional, desgraciadamente creo que el diablo ha hecho moda con eso, o un joven que se droga, o un joven que es rebelde, o una señorita que anda en la fiesta, o todos. Háblale, háblale. Pero a veces ni eso decimos. Si te dice en el metro, en el camión, háblale. Y nosotros ya no estamos acudiendo al llamado que Dios nos está haciendo. ¿Y saben por qué es? Porque nosotros desgraciadamente la iglesia creemos que el que nos llamó fue el hombre. Y me atrevo a decirlo porque si supiéramos que el que nos llamó es Dios, el fruto ya se hubiera visto. Si nosotros supiéramos y entendiéramos en nuestro corazón y en nuestro espíritu que quien nos llamó fue Dios, lo haríamos como para Él. Dice la palabra, hazlo como para Dios, no como para los hombres. Y siempre, ¿por qué siempre les digo buscando del Espíritu Santo? Porque no hay de otra. Si lo hacemos en nuestra carne, nos vamos a cansar, se los digo en serio. El hacerlo en nuestra carne es como estar remando, así aquí encima, sin que haya agua, sin que… El agua que hace como que ayuda, ¿no?, a que te muevas. No, pues el hacerlo sin el Espíritu Santo es como de esas bicicletas que suben y que nada más estás así en el spinning, ¿no? Pero no avanzas, pero ¿qué tal te cansas? Pues es el propósito, ¿no? Por eso las ponen así, porque dicen, no, pues para que haga ejercicio, haga fuerza y se canse. El hacerlo sin el Espíritu así es. Hazlo, no vas a avanzar, lo vas a hacer en tus fuerzas, pero te vas a cansar. Y con Dios no es así. Con Dios lo tenemos que hacer en el Espíritu. Y Él nos va a llevar como en una, así, ligeritos, ligeritos, en esas bicis que sí avanzan. Y cada uno, yo creo que en algún momento de nuestra vida saben perfectamente que Dios nos llamó a algo. ¿A qué? No sé, pero Dios nos llamó a algo. Yo sí tengo claro a qué Dios me llamó. Y aparte, pues me lo recuerda creo cada 2 o 3 años de a ver, ¿sí? Pero ¿cómo voy a ejercitar ese don que Él me ha dado? Con Él. Porque al final de cuentas, cuando un profeta habla, es porque viene de parte de Dios, no en tu carne.
jamás. Jamás no puedes levantarte y decir, es que yo digo, no, no dices, Dios lo dice. Entonces, todos tenemos un llamado. El servicio es otra cosa, como nosotros como servidores es otra cosa. Y aún el servicio lo tenemos que hacer llenos del Espíritu Santo, porque si no, nos vamos a cansar. No hay gozo, hay como un cansancio, fastidio. Y con Dios todo se puede. Fíjense, ¿saben qué es lo bueno, vamos primero vamos a leer el ejemplo de David, primera de Samuel, perdón. 16. Él es un vil ejemplo de que él fue llamado para algo. Ay, espérenme que no lo encuentro. 16 del 7 al 12 vamos a empezar a leer. Por favor. Dice, pues esta fue cuando Dios llamó a David y le iba a hacer lo iban a ungir. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, Eliab es alto y apuesto, pero no te fijes en eso. Dios no se fija en las cualidades que la gente ve. La gente solo presta atención al aspecto de las personas, pero el Señor ve su corazón. Eliab no es un hombre que he elegido. Entonces Isaí llamó a Abinadab, el segundo hijo, y este se acercó a Samuel, pero Samuel dijo, este tampoco es el elegido. Isaí le presentó a Sama, pero Samuel dijo de nuevo, este tampoco. Isaí le presentó a 7 de sus hijos a Samuel, pero este dijo, ninguno de ellos es elegido del Señor. Entonces Samuel le preguntó a Isaí, ¿no tienes más hijos? Isaí contestó, sí tengo otro hijo menor, pero él está cuidando el rebaño, así como menospreciado, ¿no? Dice, Samuel dijo, manda a traerlo, no empecemos a comer hasta que él llegue. Isaí mandó que fuera a buscar a su hijo menor, era un joven de buen parecer, saludable, apuesto. El Señor le dijo a Saúl, este es mi elegido, levántate y úngelo. Ese es otro ejemplo de que David fue llamado a algo, con un propósito. Moisés, Éxodo 4, del 10 al 12. Dice, Moisés le dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido fácil de palabra, ni antes ni después de que me hablaras a mí. Tu siervo, soy lento y aburrido cuando hablo. ¿Cuántos han dicho eso? No, es que no sé. El Señor dijo, ¿quién es el que hizo la boca del ser humano? ¿Quién es el que hace que una persona sea sorda, muda o ciega? Pues yo, el Señor, el Señor, ve que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. ¿Ven cómo con Dios es bien fácil? O sea, yo decía a Dios, ve, yo voy a ir, ve, haz esto. Si Dios te llamó como evangelista, ve y hazlo. Si Dios te ha llamado a ir, ve y hazlo. Con Dios es fácil, pero vuelvo a lo mismo, si nosotros lo hacemos en nuestra carne, nos vamos a cansar y no vamos a saber qué hacer. Fíjense, yo puse aquí, tristemente el ser humano necesita sentir la fuerza para poder levantar algo. Eso es hacerlo en nuestra carne. Por ejemplo, esta mesa, ¿no? Que pesara mucho y dijera, no, pues es que yo no tengo fuerzas, ¿cómo la voy a poder levantar? ¿Cómo lo voy a hacer si yo no estoy capacitada, no tengo fuerzas, no me he preparado, no, nada? Pero con Dios no es así. Con Dios nos llama y Él nos capacita. Él nos enseña, Él nos muestra cómo hacerlo.
Así que si cada uno de nosotros ya sabe a qué Dios lo ha llamado, nadie sabe de verdad a qué Dios lo ha llamado o cuál es su ministerio. Aún como servidores, nuestro llamado no es nada más venir y servir. ¿Cuál es tu llamado? ¿Ser qué? Evangelista, profeta, maestro. Eso es bien importante que sepamos, porque si no les digo algo, tristemente nos vamos a estancar. Nos vamos a estancar. O sea, voy, vengo, sirvo o me congrego y ya, no pasa nada. Y así sucesivamente. Claro, los que quieran ser usados por Dios, porque también yo conocí a una persona que Dios me mostró el don que Dios le había dado y él dijo, no, pues es que yo así estoy bien, yo no. Es como hacer a un lado para lo que realmente Dios te llamó. Para él fue más el mundo secular que el llamado de Dios. Yo la semana pasada yo le decía a mi hijo, porque hablaba de muchas cosas, Dios empezó a acomodar, ¿no? Por eso ayer que me dio la palabra dije, sí es esta. A él le encanta el box y su sueño de él es ser boxeador profesional. Y Dios le ha dado muchas palabras, muchas. Pero yo le hice una pregunta y le dije, bueno, a ver, ese es tu sueño, ese es tu deseo. ¿Y si Dios no lo quiere así? ¿Qué va a pasar? ¿Lo vas a dejar de seguir para ir y buscar tu sueño? Para ir y hacer lo que Dios no quiere que hagas. Porque puede pasar, ¿eh? O sea, puede pasar que mi sueño era ser, una gran doctora, una gran eminencia, ¿no? Pero Dios te llama a otras cosas. Por eso yo les decía, el oficio y tu carrera es algo que tú eliges. Es algo por lo cual tú te preparas y estudias y vas a una escuela. Tu llamado no. Tu llamado es algo que Dios tiene para ti, Él lo eligió y Él te va a capacitar. Él nos va a capacitar. Y mi hijo se quedó así como, yo lo entiendo, ¿no? Así como, no lo había pensado así. Yo me acuerdo mucho que un pastor daba un testimonio y él decía que él quería ser beisbolista profesional y que siempre en sus sueños Dios le daba un bat y la pelota. Y veía en un estadio grandote, y ahí se veía parado en medio de tanta gente, que el estadio siempre, el chiste que el estadio siempre lo veía lleno. Y él decía, no, sí, Dios me llamó a ser beisbolista y beisbolista voy a ser porque ya hasta me lo dio en un sueño. Y ahora es un pastor que de veras, yo no soy mucho de enaltecer al hombre, pero es un hombre que de verdad, yo digo, yo quiero lo que Dios ha depositado en él, porque es un hombre con una humildad, es un pastor con una revelación del Espíritu Santo y con una santidad y sobre todo la santidad le ha dado una autoridad de parte de Dios que de verdad. Y él un día dijo, ¿quién iba a decir que ese bat me lo iba a cambiar por una Biblia? ¿Y quién iba a decir que todo ese estadio lleno iba a ser la iglesia que Dios me dio? Y yo le decía a mi hijo, es que no, o sea, no sabes. Yo espero que su sueño se le cumpla, como en muchos de nuestros hijos, ¿no? Que tienen anhelos. Pero cuando nosotros creamos hijos de Dios y Dios nos llamó a ser sus hijos, tenemos que estar pensando en lo eterno, no en lo secular, no en el mundo. Porque el mundo, díganme, ¿qué ha hecho ahorita? ¿Qué nos ha dado el mundo ahorita? Nada bueno, nada bueno. Hay mucha corrupción, mucha violencia, muchos robos. No saben cómo, yo sé que muchos oramos por muchas cosas, pero no saben yo cómo me gozo. Yo siempre he tenido en mi corazón orar mucho por las mujeres que secuestran para esclavizarlas sexualmente, por la trata de blancas, ¿no? Y siempre es algo que yo he tenido así como una carga, ¿por qué? No sé. Y yo tengo mi lista, como una hojita de esta exactamente, tengo mi lista de oraciones, de peticiones de oración personales. Ahorita ya la cambié porque el año pasado de todas las que oré, se los prometo en el nombre de Jesús que Él no me va a dejar mentir,
me cumplió la mayoría de ellas. Y ahí es donde digo, si tan solo la iglesia entendiera que Dios también tenemos un llamado a orar, todo cambiaría, de verdad, todo, tu vida, tu familia, tu trabajo, tu entorno, tu iglesia, todo, todo. Porque aunque estamos aquí sentados y son congregantes, son llamados a orar por su iglesia, por el lugar en donde Dios los está bendiciendo y están recibiendo palabra. Entonces, en la semana yo estaba bien contenta porque estaba viendo varias noticias donde están cayendo. ¿Yo saben cómo le oraba a Dios? Yo decía, Señor, yo sé que la trata de blancas es un demonio que ha crecido tanto, pero tú córtale la cabeza desde la serpiente, desde arriba, porque muchos son políticos, mucha gente que tiene mucha lana y que se la pasan haciendo lo que quieren y no hacen. Y yo decía, Señor, desde la cabeza, hazlo. Trae libertad a esas mujeres, a esos niños, a esos jóvenes, a esas señoritas que son secuestradas, violadas, ultrajadas y que ya no ven a su familia. Y yo tenía esa carga bien fea, o sea, feo. Y ya llevo casi un año orando por eso, mucho, desde mi otra hojita del año pasado. Y en la semana, hace 15 días, salió una noticia en Oaxaca que encontraron una casa en Oaxaca precisamente donde liberaron a más de 120 mujeres. Hasta pusieron en las noticias la lista de por si tú las conocías, fueras casi a recogerlas. Y yo dije, Señor, si escuchas, la gloria y la honra es tuya. Y en esta semana volví a escuchar, creo que en Nayarit, volvieron a encontrar otra casa donde están liberando a niñas y a mujeres que han sido víctimas de trata de personas. Y agarraron a esta persona del PRI, ¿sí supieron? Que es un hombre que es pesadón. Él tenía una de las redes de trata de mujeres. Y yo me quedé así, porque yo lo hice, no, porque Dios me puso esa carga por algo. Pero si Él me llamó a ser intercesora, a estar orando, pues lo hago, punto. ¿Y quién lo hizo? Dios. Nada más quería que yo orara, porque esa carga me la puso Dios. ¿Yo de dónde? ¿No? Porque yo no he tenido una vivencia así, gracias a Dios. Y yo decía, Dios, aquí teníamos una amiga que ya no viene a congregarse, pero a ella se perdió una de sus hijas. Y yo le decía, Iván, yo estoy segura que si oráramos, Dios mostrará simplemente si está viva o está muerta, punto. Dios te muestra, pero a veces se nos olvida orar, a veces se nos olvida buscar de Él. Y andamos en todo menos en sus cosas. Lo demás nos vendrá por añadidura, no nos preocupemos, que si el negocio, que si el trabajo, que si vendrá por añadidura, todo, todo. La otra vez me decía una persona, ay, es que pídele a Dios ya un carro, y yo decía, pues sí se lo pido, pero al final me lo va a dar cuando Él lo crea correcto. Yo se lo pido, pero Dios va a poner, ¿y saben por qué? Porque la gloria y la honra va a ser para Él, no en mis fuerzas, para Él. Entonces, es bien importante que nosotros como iglesias entendamos el llamado de parte de Dios, bien, bien importante. Es que ya les dije, ¿verdad? El llamado es algo para lo cual fuimos creados y el Espíritu Santo nos capacita. ¿Cuál es tu llamado, iglesia? ¿Cuál es tu llamado en tu casa, en tu trabajo? Tú no sabes si predicarle para empezar, Dios nos pone en los trabajos por algo, por algo. Mi hijo en la escuela siempre tenía amiguitos así como que decías, ay, sus testimonios bien cañones, ¿no? Y yo siempre me decía a él, mamá, pero yo le decía, hijo, por algo Dios te los pone, no porque sí, porque ores, porque les compartas, no te dé pena compartirles, no religiosamente, pero sí hablarles de un Dios que transformó tu vida, que está y sigue transformando la vida de tus padres, alguien que murió por él si se está drogando y que no le gusta verlo así. Dios nos llama a muchas cosas, iglesia. Y el día de hoy yo creo que esta palabra es porque Dios quiere que estemos atentos a su llamado y que tengas la certeza
de que quien te llamó te va a capacitar y te va a guiar hacia dónde. Porque yo sí tengo la certeza de quién me capacita. Y me gusta, porque aun cuando me corrige me gusta. Así como me dice cosas lindas y lo que va a hacer y promesas, pero también me ha corregido y fuertemente. Y ahí sí mejor me quedo callada. Como dice la palabra, con temor y temblor. ¿Puede pasar la alabanza, porfis? Entonces, el día de hoy, más que nada es que busquemos ese llamado. A lo mejor lo hemos dejado y se nos ha olvidado. Y muchos de nosotros a lo mejor hemos dicho, no, pues así. O a menos que no queramos compromiso con Dios, también suele pasar. Yo así estoy bien, nada más vengo, me congrego y me voy y está padre así, no hay problema. Pero Dios nos llamó a algo más. Háblale a tu familia de Dios. De verdad hay tanta gente que se está perdiendo allá afuera, de verdad. En la semana estoy leyendo el libro de Jeremías. Échense un clavado a Jeremías. Y es de verdad que yo decía, Dios, perdón. Ahorita muchos nos estamos preocupando. Es que no vengo a la congre porque me voy a contagiar y me puedo morir, ¿no? Es que, híjole, es que no puedo. Y de verdad hay una palabra en la Biblia, en Jeremías, que dice, así se los digo, como iglesia les paso el mensaje. No teman, porque el que va a morir, va a morir. El que esté destinado a perder, se va a perder. El que esté destinado a morirse, se va a morir. El que esté destinado a enfermarse, se va a enfermar. Porque ya Dios lo sabe. Ya Dios lo sabe. Mucha gente con vacunas o sin vacunas, ¿qué está pasando? Se están muriendo, ¿con vacuna o sin vacuna? Y ahí es donde dije, sí es cierto. Quien Dios ya tiene destinado a morir, va a morir. Y punto. Más bien mejor pongámonos a cuentas con Dios y buscar de Él su gran amor y su misericordia. Porque Él es bueno. Dice que es lento para la ira. Lento. Entonces, busquemos de Él. Más que ministrar, la verdad es que yo los quería dejar con esta reflexión de que como iglesia pensemos y digamos, ¿cuál es mi llamado? O sea, ¿me voy a conformar con ir y venir y congregarme? ¿Qué puedo hacer más para alguien? Capacítame, Dios, dime qué es. Muéstrame cuál es mi llamado, cuál es mi don, a qué me has llamado tú. Acuérdense que el trabajo es otra cosa. Tu llamado eterno, tu llamado con Dios, ¿cuál es? Muchas veces decimos, es que nos vamos a ver en el cielo, ¿no? Y todos en fe, no, pues es que sí, yo te voy a ver en el cielo y allá nos vemos. ¿Es en serio que sí nos vamos a ver en el cielo? Todos los días. Yo hace rato hablaba con mi mamá y decía que es algo diferente, pero es algo que tenemos que estar alimentando. Cuando el Espíritu Santo te bautiza es una cosa, la llenura de Él es todos los días con Él, te va a estar ministrando y te va a estar mostrando. Y con Dios es lo mismo. Tu perdón, tu salvación es una cosa. El que permanezcamos con Él es otra totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿La salvación se pierde? Pues no. Yo creo que ya cuando Dios te llama, pues sí. Pero yo creo que sí llega un momento en que dices, perdí lo que Dios me dio. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese gozo que Dios me dio? ¿Dónde está el que yo oraba? ¿Dónde está el que yo intercedía? ¿Dónde está el que yo era maestra de niños? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí muchos ya no están. Muchos que fueron maestros, predicaban la palabra, ya no están. Yo hace tiempo, yo me fui un tiempo de la iglesia y les voy a decir, porque a mí Dios me llamó a irme. Y con temor y temblor se los digo aquí delante, Dios me dio una palabra donde me dijo, te vas. Un tiempo. Y les voy a decir cuando las cosas son de Dios.
Cuando las cosas son de Dios y Él te aparta, no te pierdes. Cuando tú te vas en tu carne y te apartas de Dios, sin que Dios te lo haya hablado, nos perdemos. Empezamos a hacer cosas que volvemos al pecado de antes, hacerlo de antes. Y a mí ese tiempo a mí me sirvió porque a mí me llenó más de Él. Cuando empezó la pandemia a mí me decían, es que ya deben de abrir la iglesia y cosas. Había gente y yo les dije, a ver, todo esto Dios lo permitió para que dependiéramos de Él. Porque un día, iglesia, ya no va a haber iglesias. Perdón, ya no va a haber congregaciones en donde nos juntemos. Un día ya no. Dice que la palabra escaseará. Y cuando Dios te llama a pasar un tiempo con Él, es porque Él te va a capacitar para que te enamores más. Y a mí me dijo, quiero que aprendas de mí. Y ahí me mostró el amor, la misericordia. ¿Aún sigo? Sí. Y aún sigo aprendiendo, sí. Y aún la tengo que practicar, claro, todos los días con mi familia, con mis hermanos. Pero cuando Dios te llama a hacer algo, hazlo. No te fijes en que sí. Por eso te digo, es bien importante cuando Dios te llama. Porque a mí muchos me decían, es que ya no vas. Dios sabe, porque yo estoy obedeciendo al que me llamó. Y la prueba está que no te pierdes. Al contrario, fue más y más. Y fue un tiempo bien padre de intimidad con Él diario en mi casa. Aprendí a depender de Él, del que me creó. Y Él me trajo revelación a muchas cosas. ¿Y qué va a pasar cuando un día ya no haya congregaciones? Ahí que vamos a entender, es que aquí fui llamado. Es que nada más iba y me sentaba, es que nada más iba y servía, es que nada más, ¿a qué fuiste llamado? Tu llamado te va a sostener, porque la fe nunca va a faltar y vas a decir, no, yo tengo que seguir porque yo fui llamado para esto y Dios está conmigo, como dice aquí. Yo te diré qué hablar, yo te diré qué decir, yo te voy a guiar. Eso es lo que te va a sostener. Su llamado, su dirección, su presencia. Una vez decía un pastor algo bien fuerte, pero es cierto. O sea, la Biblia es un simple libro. Escúchame, es un simple libro. ¿Sabes cuándo causa efecto la Biblia? Cuando comenzamos a hacer lo que dice ese simple libro. Cuando nos dejamos guiar y el Espíritu Santo es Él quien te ministra a través de esa palabra. ¡Wow! Cambia todo. Porque saber y leer, yo me puedo saber la Biblia y hay gente que se la sabe de pies a cabeza. Pero en verdad la vivimos, en verdad la estamos practicando, en verdad buscamos del Espíritu de Dios y decimos, Señor, yo leo, pero quiero que tú me hables y tú me capacites y seas tú quien me guíe, seas tú mi Señor. Esto es lo que tú me dejaste. Ahora ayúdame tú a hacerlo. Ahora guíame tú a cumplirlo. Ahora ayúdame tú a predicarlo. Eso cambia todo. Cambia todo. Cuando un día ya no haya Biblias, ¿qué se va a quedar en ti? Lo que Dios te transmitió aquí. Lo que el Espíritu Santo te reveló aquí. Claro que tenemos que estudiarla y léanla su palabra, pero siempre, Señor, guíame. Voy a leer, enséñame tú, ¿qué quieres que yo aprenda hoy? Revélame tu palabra. Porque de Dios sabemos muchos, ¿sí o no? Conocerlo, pocos. De Dios sabemos que Jesús nació, que Él dio su vida, que Dios mandó a su Hijo. Lo sabemos. Pero ¿quién realmente conoce a Dios? ¿Quién realmente nos hemos preocupado por conocer el corazón de Dios como iglesia? Por eso les digo, le estoy hablando a la iglesia que conoce de Dios, no a la gente de afuera, que no conoce, que no sabe. La gente de aquí adentro sabe perfectamente de qué le estoy hablando. Y de verdad oro en el nombre de Jesús
porque Dios nos dé revelación de lo que fuimos llamados, para lo que fuimos creados. Y como iglesia, por favor, no nos conformemos. Hay muchas sillas vacías y allá la gente, hay mucha gente que se está muriendo sin Él. Mucha. A mí me da gusto que allá por donde yo vivo, a dos de las personas que ya, al de la fruta, a su esposa le dije y le comenté, era un señor alcohólico. Un día llegó a la taquería muy mal y no se volvió a acercar por vergüenza. Y yo le hablé, vecino, ¿cómo está? Y les digo algo, ya se está congregando en la iglesita que está allá abajo. Y le digo, me da un gusto, porque a veces hacemos cosas que tú no sabes que Dios lo va a hacer. Tú siembra, y Dios lo hará germinar a su tiempo. Acude al llamado que Dios te está haciendo. Si eres maestro, si eres evangelista, evangeliza. Si quieres dar clases de niños, de adolescentes, di, Señor, yo quiero, pero que sea llamado de Dios, no puesto por ser puesto, no, que sea un llamado que de verdad Dios te ponga. Te voy a decir por qué. Porque el llamado de Dios va a ser fructífero y así se ve rápido cuando somos llamados a algo. Cuando somos puestos en nuestra carne, y como iglesia es algo que tenemos que entender, el llamado santo que viene de parte de Dios, de Él, porque Él promete aquí, sí o no, Él lo promete. Tú ve y yo voy a estar contigo. Tú ve y yo te voy a decir qué hablar y qué hacer. Wow, tengo esa seguridad. Con los ojos cerrados yo voy porque Él me está diciendo que Él va conmigo. Pero si no, yo para estar aquí parada digo, Señor, no quiero ir vacía. Dime qué decir, dime, no quiero hacerlo en mi carne, no quiero. Y si no me dices, yo no voy así, con la honra que le debo a la pastora, perdón, pero no. No, porque no sabría qué decir, no sabría qué hablar. No quiero hablar algo que sea infructuoso, quiero hablar algo que dé fruto, que yo sepa que va a caer en buena tierra, que yo sepa que es Dios quien me lo está poniendo, porque Dios lo pondrá en sus corazones. Para todo tenemos que buscar la dirección de Dios y del Espíritu Santo, para todo. Y no es religión, es nuestro amigo, es nuestro consolador. Jesús dijo que Él lo dejaría. Dice, yo me voy, pero Él se va a quedar. Y cosas mayores harán, cosas mayores. Y no las hacemos porque no creemos en ese llamado, en esas promesas que Dios tiene. Entonces, más que una administración, nos vamos a poner de pie. Pero quiero que nos vayamos a nuestras casas reflexionando. Señor, no he acudido a mi llamado. ¿Qué es? Es más, ni siquiera sé cuál es mi llamado. Pero muéstramelo tú. Tú eres un Dios bueno, misericordioso, que siempre me habla en todo momento. Dime qué es. Dios no nos llamó. La otra vez mi hijo daba una prédica y decía que nuestra identidad es Cristo. Dios no nos llamó a ser un alcohólico, un drogadicto, un iracundo. Dios no nos llamó a ser unas chismosas. Dios no. El diablo sí, pero Dios no. Dios tiene un llamado poderoso y glorioso para nosotros, para los de la alabanza de verdad. Quien está ahí, es tu llamado, no lo dejes. No dejen su llamado, porque si perdemos eso, lo perdimos todo. Perdimos la dirección, perdimos el propósito por el cual vivimos. Yo luego voy caminando hacia el metro y digo, Señor, yo quiero mi llamado. No quiero nada más vivir para trabajar y ir y llegar a la casa a hacer de comer. No, quiero algo que diga viene de Dios y me llena y me siento plena. Eso es lo que yo quiero hoy transmitirles, lo que Dios quiere transmitirles, que recuerden que tienen un llamado, y un llamado que un día, no sé si alguien de ustedes va a estar hablando aquí, no sé si alguien de ustedes va a ser un gran evangelista que Dios lo va a usar y van a decir, pues gracias a él, ve, porque un día escuchó la voz de Dios y acudió a su llamado. La iglesia está llena.
gracias a las manos, al llamado que Dios le dio de sanidad, que le dio un don de sanidad, la iglesia es una iglesia que la gente viene porque aquí hay sanidades. De verdad, tenemos el potencial porque Dios lo puso en nosotros. Ya está hecho. Jesús lo dijo cuando Él sufrió en esa cruz y dijo: consumado es, ya está hecho. Nada más es que lo creas. No escuches al diablo que diga: no, tú no vas a poder. No. ¿Para qué diezmas? Si ni tienes. Ah, no. Sí tienes razón, diablo. No tengo, pues ahora voy a dar para así tener. Hay un libro que ahorita voy a hablar de los diezmos, pero hay un libro de Wayne Myers que se llama Viviendo más allá de lo posible. Y hay un testimonio de un pastor de verdad bien poderoso, donde Dios lo llama a una sierra a poner una iglesia. Ejemplo, quería poner 50 bancas y dice que él clarito oyó cuando el diablo le dijo: no, escucha, Dios le dijo: vas a poner esto, sí. Y él fue obediente y lo hizo. Pero cuando él estaba armando sus bancas, el diablo clarito escuchó cuando el diablo le dijo: no, tus bancas ni se van a llenar. Y que él volteó y que le dijo: tienes razón, ahora voy a hacerlo doble. Así, esa clase de iglesia debemos de ser. Que el diablo te dice: no, ¿cómo le vas a hablar? Ah, no, pues ahora voy a hablarle. Ay, ¿cómo vas a sanar a tu hijo que tiene $1? Ah, no, pues ahora le voy a imponer manos y voy a orar. Ay, ¿cómo le vas a declarar cosas buenas a tus hijos y siempre? Ah, no, pues ahora los voy a bendecir día a día y noche a noche. Hacer lo contrario. A eso fuimos llamados, a siempre llevarle la corriente al diablo, siempre. Ah, es que no tengo. Ah, no, pues ahora voy a dar, porque no, siempre el diablo te va a estar hablando. Pero acude a ese llamado. No dejes que ese llamado se muera, por favor. No dejes que ese propósito por el cual fuiste creado se pierda. Porque te digo y te lo repito, al final es lo único que nos va a sostener. Vamos a escuchar esta alabanza. No sé